Yo he tenido en terapia gente que ha hecho cosas horribles muy fuertes y no la pasan bien tampoco, o sea, o sea, tienen una culpa y la pasan muy mal. Creo que también están totalmente desensibilizados y utilizan otro tipo de violencias como las drogas, como cualquier tipo de adicción para anestesiar el malestar. Hola, somos Manuel Turrent y Alejandra Usabiaga y esto es... Estamos locos. Con el tema de hoy... Violencia entre hombres. ¿Por qué estas violencias? Porque, a ver, dijimos la física, pero también pasa como la verbal y la emoción. Pues todas las violencias aparecen, o sea, ¿qué violencia? Entonces, ¿por qué si tenemos todas estas mismas violencias, por qué nunca hablamos de ellas entre hombres? Parecería, es como el tema, por ejemplo, la violencia sexual. Uh-huh. Cuando hay una violación entre hombres, el hombre que ha sido violado se la guarda de por vida. Pero nuevamente creo que tiene que ver con esta parte de qué dice de mí el hecho de que yo haya sido violado. Claro. ¿No? ¿Cómo me voy a exponer? O sea, fui débil, no me pude defender y además esas partes que se caracterizan como de la parte femenina, ¿no? Entonces, pues no voy a ir a denunciar para que no piensen que yo soy débil ni... A ver, porque me parece un sufrimiento terrible. Y también para el que violó, porque el que violó o el que mató a alguien o el que... Yo he tenido en terapia gente que ha hecho cosas horribles muy fuertes y no la pasan bien tampoco, o sea, o sea, tienen una culpa y la pasan muy mal también. Entonces, ¿cómo? ¿Puedo debatir? Sí. O sea, los que tienen conciencia. Bueno, sí. Claro, ahora los que no tienen conciencia no van a terapia, ¿verdad? Exacto. Ok, ya, ¿verdad? Yo solita me contesté, ¿viste? es que sí creo que también están totalmente desensibilizados y utilizan otro tipo de violencias como las drogas, como cualquier tipo de adicción para anestesiar el malestar. Claro. No, pero eso se vuelve el círculo vicioso y entonces... cuando no estoy en mis 5 sentidos y es más fácil que violente porque no siento, porque entonces se vuelve como el círculo en donde más violencia de hombres hacia hombres, ¿no? Y aparte sucede algo súper fuerte, porque entonces las drogas, algunas drogas también te fomentan a ser más violento. O sea, muchas de las torturas y de los asesinatos en México, pues solo se pueden explicar drogados. Claro. Nadie en su sano juicio no es tan fácil que lo pueda hacer, aunque los entrenan para eso también. Bueno, ¿sabes qué? Había un documental hace muchísimos años que se llamaba Ladrones Viejos y entrevistaban a ladrones que estaban en la cárcel, así, ya voy a demostrar mi edad, pero ya todo el mundo la sabe, entonces no importa. Sí, no importa. Estoy muy orgullosa de ella. En donde entrevistaban, haz de cuenta, al carterista, no sé qué, que iba al hipódromo y robaba. El que se metió a la casa del presidente Echeverría cuando era presidente. Ellos. Y a mí me impactó porque al final le preguntan cuál es la diferencia. O sea, ellos no usaban armas, ellos estaban como muy atentos de cuando podían hacerlo, no podían hacerlo, tal. Y le preguntó la persona que hacía el documental, ¿cuál crees que es la diferencia? Dijeron, las drogas. Las drogas, o sea, nosotros estábamos en nuestros 5 sentidos y entonces reaccionábamos sin violencia. Pero las drogas generan violencia. Y aparte sabiendo como el riesgo que estaban tomando, y entonces en el otro es, yo tengo el poder y entonces con las drogas como que ese poder se exacerba y se hace más peligroso y más fuerte. Uh-huh. Pero bueno, entonces todas las violencias. Todas las violencias, yo sí me voy a detener en una. Hay una violencia que, bueno, ahí hay un autor, Galtung, que bla, 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 que es la violencia estructural, ¿no? Uh-huh. Y es esta violencia en donde las personas no tienen posibilidades, ¿no? O sea, el que en nuestro propio sistema político y cultural
deja a las personas en una situación muy mala, como tener que caminar 3 horas para llegar a la escuela, como no tener agua corriente, como que cuando hay que hacer la limpia del sistema de agua potable, entonces los que se quedan sin agua son los más pobres. O sea, como ese tipo de violencia a mí me parece que además se replica, porque son hombres normalmente los que toman ese tipo de decisiones. A lo mejor después ya no, pero ahorita aún son hombres que no ven estas violencias, ¿no? Y se siguen reproduciendo y se siguen reproduciendo. Entonces ya hablé de algo porque ya sabes que yo hablo del sistema. Sí, no, y es que creo que eso es lo que sostiene las violencias visibles en el triángulo, se ve claro, pues son las que podemos ver, de las cuales vamos a hablar ahorita, pero las estructurales y las culturales son las que realmente sostienen a todo lo que está acá arriba. Okay. Yo me acuerdo como alguna vez hicimos una encuesta, una estadística, entre nosotros, ¿te acuerdas? Y que les decíamos, poníamos como muchas cosas y qué era ser hombre. Y entre las 4 o 5 que ganaron era fútbol, coches, pelear, mujeres, alcohol. Eran las 5 cosas que eran de ser. Eso era como las 5 características más importantes de ser hombre. Y alguna vez me tocó ir al estadio en donde estaban al lado de mí 2 señores que estábamos muy cerca de la cancha y le estaban diciendo de todo al abanderado al que pasaba y todo el tiempo le estaban la madre. Le decían, y platicando después con ellos, me contaron que eran trabajadores de la construcción. Y entonces después dije, claro, ellos reciben todo el maltrato. Todo el maltrato, desde el director de la empresa, el ingeniero, el maestro de obras, todo, son como la parte más baja de la cadena en una empresa patriarcal, machista, etcétera. Y entonces, pues en un estadio de fútbol, en el anonimato, pues entonces le toca agredir a ellos o agredir probablemente a sus mujeres y a sus hijos en su casa. A alguien que tenga menos poder que ellos. Porque además eran 2 contra 1 y era el abanderado y no iba a contestar. Y el abanderado no se iba a quitar ni a verlos, exactamente, no iba a pasar eso. Claro. Pero entonces, estamos como en la época de las cavernas, los hombres todavía, en que el que tiene el poder ahora sí que va a chingar al de al lado, porque ya como ahora ya se dicen groserías en todos lados. Ya las dices tú también. No. Ok, a ver, entonces, bueno, todos los tipos de violencias, ¿no? Yo sí creo que... Pero yo sí quisiera, perdón, estas de arriba, las visibles nomás, golpear a alguien, violar a alguien, homicidios, apodos y burlas. ¿Qué otras cosas? Como nada más para quedar claros qué hacemos los hombres a otros hombres. Y se lo hacemos a mujeres y a niños, también. Pero también amenazas al nerd, hay que pedirle que te haga las cosas. Golpes, sí. Es como todo. Todo el tipo. En la calle, o sea... En el coche, o sea, sí, claro. Gritando y explotando y diciendo... Y bajándose del coche. Ahora, eso está como interesante. O sea, violencia de hombres contra hombres. Bueno, muy bien. Fíjate que, Manuel, yo me voy a detener 2 segundos. A ti, cuando te ha tocado presenciar una pelea a golpes, con golpes, ¿tú qué sientes? Miedo. ¿Y qué haces? Hace mucho que no me toca, pero mucho que no me toca ver una pelea. Qué bueno. Es que ya seleccionas tu ¿Mi ambiente? Sí. Puede ser, porque hace mucho que no me toca, pero la última vez que me tocó fue para variar en un estadio de fútbol. Y yo lo que hice fue, primero, fue interesante, porque me tocó en Estados Unidos aparte. Y entonces, pues fue llamar a un policía inmediatamente y el policía se hizo cargo del asunto. Y así se solucionó. Porque por mi tamaño y mi cuerpo no está tan fácil que me meta en medio. ¿Alguna vez te tocó que alguno de tus amigos con quien ibas? ¿Que peleara? Que se viene involucrado en una pelea. Me tocaron 2. Una en que la única vez que me peleé, que me ganaron, fue por defender a uno. Yo soy el mayor de mis hermanos, por defender a uno de mis hermanos y me fue como en feria, la defensa. Claro, porque tenías que defender. Sí, ahí entré a defender y me fue como en feria. Ahí está.
Y la otra vez fue que uno de mis hermanos se estaba peleando estoy hablando de cuando teníamos 20 años, estaba peleando saliendo de un antro con alguien a palabras y de repente se empezaron a pelear a trancazos. Y yo no me metí. Okay. Y no me metí por dos razones, si pienso en esa época. Primero, porque pensé que estaba más o menos parejo. Y era 1-1. Sí, según yo, él estaba ganando mi hermano, o parejo, muy parejo. Después lo que pasó es que le rompió la nariz a mi hermano. y al mero final me metí a separar. Claro. Pero cuando me di cuenta que ya le estaban rompiendo el ese, y entró otro de mis hermanos y lo separamos. Claro. Pero fueron las dos únicas. Es que fíjate que yo siempre he pensado que los hombres deben de sentir lo mismo que sentimos las mujeres. Y yo siento, o sea, de los mayores miedos. Y no importaba, claro, o sea, estábamos, ya sabes, en el antro, lo que sea, y empezaban los golpes. Y yo me acuerdo de esa sensación de, o sea, de verdad sentir un miedo espantoso. Y entonces, bueno, yo ya tenía mi refugio en el baño, lo que tú quieras. Yo siempre salgo corriendo al baño y ahí me escondo, ¿no? Pero pensaba... Como hombre tienes como que... Claro. El mandato tienes que hacer algo. El mandato es algo. ¿Cómo vas a dejar solo a tus amigos, sí, no? Entonces, aunque no sepas pelear, de todas formas tienes que entrar. Bueno, cuando yo contaba eso en esa época, me decían, ¿cómo? Tirados en el suelo, ¿no lo pateaste? Claro. ¿Por qué no le diste en la torre? Estaban peleando con tu hermano. Así. Porque además, de verdad, las escenas son el pobre hombre tirado o el chavito, o el niño, quien sea, tirado en el suelo, así, tratándose de tapar un poco la cara. Yo lo podía haber pateado y era una manera de defender a mi hermano. Y todo el mundo lo patea. Sí. O sea, y yo digo, ¿en qué momento? Sí. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque es como ya está tirado, o sea, ya ganaste, ¿no? Hasta en la lucha libre, 1, 2, 3, se acabó, bueno, ¿no? En el box. Y después vi que perdió fue mi hermano. O sea, pero sí creo que esa parte a mí me parece como bien injusta. Bien. Bueno, a mí me pasa hasta en el coche. Si en el coche un hombre va mentándole más a otros, a mí me da miedo también. Pues porque no sé si se va a bajar, qué va a pasar, ¿no? Todo claro. Y ¿sabes qué? Que también creo que muchas veces a mí me ha tocado ver escenas que tengo así guardadas de, ya sabes, el señor con toda la familia y se baja a golpearse con el otro y los niños lloran y la señora grita y todos están asustadísimos. O sea, digo, déjalo pasar. Claro. O sea, porque no puedes pensar que ganar es tener a tu familia a salvo, es ponerte a salvo tú, ¿no? Y lo peor es que esos hombres que abusan de otros hombres, porque la verdad eso es abusar, pelear cuando hacemos 80, o ganas en el pleito, cualquier violencia de un hombre contra otro hombre es un abuso. Pero esos hombres también van a abusar de mujeres, también van a abusar de niños, y también van a abusar del ambiente y de todos los animales y de todo. Así es. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho que ustedes estén visibilizando la violencia entre hombres, porque sí creo que se tiene que hablar de este tema, ¿no? Y que tenemos que empezar a hacer conciencia, tanto hombres como mujeres, de cómo estamos fomentando la violencia entre hombres. Bueno, ¿no? te doy un dato que es impresionante. Luis Beto, que trabaja con nosotros, y yo hemos estado tratando de profundizar en este tema, entonces me metí yo, o él, ya no me acuerdo, en Google, y si tú preguntas violencia entre hombres, no hay nada. No hay un solo artículo, no hay un solo libro, no hay nada que hable de ese tema. Lo que empiezan a decirte en Google es mujeres que violentan hombres, pero no hombres que violentan a otros hombres, nada escrito. Nada. Sí, es como... Te metes a inteligencia artificial y por primera vez encontré un artículo en inteligencia artificial que me puso algo de hombres violentando a otros hombres. Es el único que he encontrado. Nosotros, tú participaste también, hicimos un artículo hace tiempo, pero no hay nada. O sea, ni siquiera está tan invisible esto que ni siquiera hay nada escrito. Claro, así es. ¿Cómo se resuelve esto? Hijo, ¿cómo se resuelve? Yo sí creo que tenemos que empezar a hacer desde nosotros, ¿no? Desde cada uno de nosotros. Y si eres violento y violentas a otros, empezar a reconocerlo. Y si eres una mujer que fomenta porque si le entramos las mujeres a esta parte del hombre fuerte que te protege, ¿no? Como que el que te va a defender del mundo. Entonces, también como reconocer que eso es como una parte en donde promover un poco Claro.
de promover la violencia. Cuando yo era niño, la palabra bullying no existía. No, claro que no. La palabra acoso escolar no existía. No, nomás te molestaban. Nada más te molestaban, exacto. Así siento esto de la violencia entre hombres. Yo también. No hay ni siquiera las palabras para describir. No existe la palabra. Entonces, lo que no tiene nombre, pues es como complicado empezar a verlo, ¿no? Y entonces no se ve, se tapa. Y pues eso es lo normal, estar en el ejército, estar en el narcotráfico, estar en la violencia, es lo normal. Claro. Los hombres nos morimos pues, por defender, no sé qué, pero por defender. Pero bueno, Los papás, y lo aprendemos como desde niños, como decimos, y el problema es que en un país como México, con muchos papás ausentes, con muchos papás violentos, pues esto no veo que vaya a mejorar, sino hay muchísima violencia en el país, muchísimos papás que abandonan a sus hijos, entonces está muy complicado que esto se resuelva fácil si no hay una buena conexión con los papás. Pero sabes que sí, ya nos alargamos este podcast, ya nos está quedando largo, pero sí te voy a decir, si los hombres empiezan a hacerse conscientes y empiezan a hacer figuras masculinas que puedan seguir otros hombres, creo que esto empezaría a funcionar, porque los hombres cuidadores son súper cuidadores, o sea, el que sí es cuidador, cuida no nada más a su familia, sino que cuida a sus sobrinos y a sus hermanos, y son medios héroes y salvadores y todo esto. Entonces, como empezar a ser consciente que también los hombres pueden funcionar en tribu, creo que sería muy lindo, o sea, como empezar a hacer modelos de otros hombres, pero estoy hablando de Estoy en desacuerdo. ¡Ay, Manuel, no! Te voy a decir por qué porque creo que los hombres protegemos, pero no cuidamos. O sea, protegemos desde el dinero, desde la fuerza. Ya me la tumbaste. Pero no cuidamos, no sabemos cuidar. Bueno, es que hay hombres que sí saben pero muy cuidar. Poquitos. A ver, aunque sean muy poquitos, esos poquitos pueden empezar a hacer la diferencia. Pero ve las figuras públicas, ve al presidente de la República, ve a los empresarios importantes. Entre más rudos y fuertes se ven y más atacan a alguien y se vuelven como más hombres. O sea, no está tan fácil. O sea, pero también vete a ti, ve a Luis Beto, ve a tus hermanos, ve a... Eso, yo no digo que no haya hombres. Existen hombres. Sí. Claro, y en los jóvenes mucho más. En los jóvenes, claro, esa es la esperanza, que en los jóvenes hay mucho más. Pero no está fácil. Lo que yo digo es, sí creo que hay... Ojalá y hubiera más políticas públicas también, por ejemplo, para que los padres, los hombres que abandonan a sus hijos, tuvieran cosas no solo... Tuvieran consecuencias importantes. Muy importantes. Ahora ya empieza a haber consecuencias a los que no dan el apoyo económico, pero también, por ejemplo, ¿cómo se llaman? De las mujeres cuando nacen sus hijos que pasan tiempo, que les dan un tiempo en los trabajos. Sí, claro, el tiempo de maternidad. Que hubiera para los hombres del mismo tiempo y para que se conecten más con sus hijos. Creo que eso ayudaría. Bueno, creo que hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Y políticas públicas y terapias y grupos de hombres unidos. Yo creo que eso es terapias de grupo o grupos de hombres que se unan a hablar de estos temas. A ver, yo sí, ni modo, aunque estés en desacuerdo conmigo, yo creo que en una empresa en donde el director es un hombre que no violenta... Es un gran logro. Por eso, ese es un tema importante. Hay que trabajar con los hombres de más poder. Y también con los de menos poder, hay que trabajar en todos los niveles. Claro, pero si trabajas con los hombres de más poder, ese hombre de la empresa que estás poniendo de ejemplo, a lo mejor va a dar cursos, va a dar terapias, va a hacer cosas con los otros hombres, porque él ya tiene claro que los hombres tienen que cambiar en su estructura y en su empresa. ¿No está bien, ¿no? Sí. Es que creo que el daño que hace un hombre que tiene mucho poder contra otros hombres es mucho más grande, más fuerte, más destructivo que el que hace un hombre que no tiene tanto poder. El que no tiene tanto poder, más bien, lo están violentando. Pero llega y violenta a quien una puede. Mujer, a quien puede. O se va a pelear se va a pelear en el estadio. Al final estoy de acuerdo. Y va al abanderado. Entonces, bueno, a ver qué. A ver, ¿nos vamos con libros o qué? Pero yo nada más la pregunta aquí. Yo la voy a decir al final, mejor, ¿no? Libros, porque le estoy guardando así una frasecita. Es el libro de violencia entre varones, es el que descubrí en la inteligencia artificial. Qué buena onda. Tengo que reconocer que no lo he leído. Nada más le pregunté
inteligencia artificial que me dijera de qué se trata. Entonces, Entonces ya más o menos que se trata de esto. Claro. Y luego hay otro que entre hombres, la construcción de la masculinidad. Ahí también habla de masculinidades, pero sí habla un poco de las violencias entre hombres, pero muy tangencialmente. ¿Sabes cuál? Ellos hablan. Ellos hablan. De Lidia Cacho. Ese también. Ese es que es cierto. Eso es muy importante. Y es de México. Me había olvidado. Claro, por supuesto. Luego hay 2 películas en inglés. Bueno, una que es como un documental, que es La Máscara. Claro, La Máscara. Está en YouTube. Está en YouTube, pero no sé si está en español. Pero tiene subtítulos. The Mask You Live In, una cosa así. Sí, pero sí tiene subtítulos. Y El Código del Silencio, pero también creo que está en inglés, The Code of Silence, que son esas 2 películas que creo que hablan de este tema. Y no porque lo quieran hablar, sino pues porque ahí aparece. A mí me gustaría cerrar este tema con alguna vez Rita Segato, que es esta feminista que yo admiro profundamente, vino a México, dio un taller así como muy profundo y muy lindo, y al final dijo, y después de todo esto, yo no desearía haber sido hombre ni por un minuto. Y yo sí creo que los hombres le están pasando muy mal y no lo estamos diciendo. Y lo estamos pasando muy mal por esta violencia entre hombres, y también porque no sabemos qué hacer con la equidad con las mujeres. O sea, cuando las mujeres tienen poder similar a los hombres, ya no estamos sabiendo qué hacer. Y eso me preocupa porque genera a veces más violencia de hombres que no saben qué hacer con eso. Claro, por supuesto. Y también Rita, no me acuerdo si fue Rita Segato, que dice algo que me parece importante, y es que la lealtad es uno de los grandes problemas de los hombres. Porque los hombres son leales a las corporaciones, dice ella, y son leales al narcotráfico, a las empresas, a los gobiernos, y no son leales a ellos mismos, o no somos leales a nosotros mismos. Y cuando no eres leal a ti mismo, puedes hacer un chorro de cosas. Ahí está Hitler con el ejército nazi, que los soldados fueron leales a Hitler, pero no leales a sus principios. Entonces, ojalá y los hombres podamos ser más leales a nuestros principios y no leales a la corporación, cualquiera que ésta sea, que nos hace cambiar nuestros principios y romper nuestros ideales y principios. Ahora, yo sí quiero que la gente participe. O sea, y que además de que pongan es un temota. Es un temototota y creo que apenas estamos como empezándolo a hablar, ¿no? Pero además de que nos pongan like y nos sigan y todo esto, que se los agradecemos muchísimo porque sí nos sirve, y la campanita y todo eso, a mí me gustaría que como recibir la sabiduría de la gente de fuera, ¿no? Sí. Entonces hagámosles una pregunta para que nos ayuden, ¿no? Tú eres la que la sabe. O sea, ¿cuáles serían? Porque aparte me gusta que la hagas tú porque tiene que ver como desde la visión de la mujer, ¿no? A ver, y de los hombres también. ¿También? Ok. ¿Cuáles serían 3 cosas que harías para reducir la violencia de hombres hacia los hombres? O sea, si nos ayudan poniendo y escribiendo sus propuestas, creo que podríamos empezar a generar más conocimiento acerca de esto. Y creo que eso nos ayudaría y nos daría pie para hacer otro podcast ya como cuáles serían como soluciones concretas. Entonces creo que sería de gran ayuda para empezar a hablar de este tema y participar, y que ustedes participen, nos ayuden con esto y a armar un nuevo podcast con más soluciones, más ideas para resolver este problema. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.